Mi familia elegida son los que me hacen feliz, dijo Grace, alzando su copa, y todos aplaudieron. Luego me miró directamente y declaró, tú puedes irte. Me puse de pie, temblando. Pero Teodore también se levantó. Y lo que hizo a continuación dejó a todos mudos de asombro. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese momento que cambió mi vida para siempre. 3 horas antes, estaba en mi habitación, terminando de arreglarme para la boda de mi hija. Mi vestido color vino estaba perfectamente planchado, sin una sola arruga, con el cuidado de alguien que quería estar impecable. A los 67 años, todavía me preocupaba causar una buena impresión a Grace. El perfume de rosas que me había puesto en las muñecas se mezclaba con el aroma del café que se enfriaba en la mesita de noche. Apenas había comido una tostada en el desayuno. Los nervios no me permitían más. Hoy era el día más importante de la vida de mi hija, y yo quería ser perfecta para ella. Mientras me ponía los aretes de perlas que habían sido de mi madre, recordé todas las noches que me quedé despierta, cuidando a Grace cuando era pequeña, las fiebres que bajé con paños húmedos, los cuentos que le leía hasta que se dormía, los sacrificios que hice, trabajando turnos dobles para que pudiera estudiar en la mejor universidad. Todo cambiará hoy, me dije frente al espejo, practicando mi sonrisa. Hoy mi hija me verá. Me valorará. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Victoria, mi hermana menor. Amelia, ¿cómo estás? ¿Lista para el gran día? Más que lista, respondí, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas emocionadas. Tengo el presentimiento de que hoy todo será diferente entre Grace y yo. Victoria guardó silencio un momento. Ella conocía nuestra historia. Sabía lo complicada que había sido nuestra relación. En los últimos años, desde que Grace se mudó con Teodore, las visitas se hicieron más escasas, las llamadas más frías, los encuentros más tensos. Cuídate, hermana. No esperes demasiado. Pero yo ya había tomado mi decisión. Hoy sería el día de nuestra reconciliación. Hoy mi hija me daría el lugar que merecía en su vida después de tantos años de frialdad y distancia. Tomé el regalo que había preparado para la pareja, un juego de vajilla fina que había estado pagando en cuotas durante todo un año. Cada plato representaba una disculpa. Cada taza era una oportunidad de empezar de nuevo. Había vendido mi anillo de bodas para poder pagarlo completo. El taxi llegó puntual a las 2 de la tarde. Durante todo el trayecto hasta la iglesia, no pude dejar de sonreír imaginando el momento en que Grace me viera. Visualizaba el abrazo que compartiríamos, las palabras dulces que nos diríamos, el perdón mutuo que sellaría nuestras heridas. La iglesia estaba decorada con flores blancas y rosa pálido. Era hermosa, exactamente como Grace siempre había soñado. Llegué temprano para asegurarme un buen asiento, preferiblemente en la primera fila, donde ella pudiera verme durante toda la ceremonia. Pero cuando me acerqué a los primeros bancos, el organizador de la boda me detuvo. Disculpe, señora. Esos asientos están reservados para la familia cercana. Soy la madre de la novia, dije con una sonrisa orgullosa. El hombre revisó su lista y frunció el ceño. Lo siento, pero aquí dice que usted debe sentarse en la quinta fila. Mi sonrisa se desvaneció. La quinta fila, como si fuera una invitada cualquiera, como si no hubiera sido yo quien dio su vida por esa niña que estaba a punto de convertirse en esposa. Me senté donde me indicaron, rodeada de desconocidos, mientras veía cómo los primeros bancos se llenaban con amigos de Teodore, compañeros de trabajo de Grace, personas que habían aparecido en su vida mucho después de que yo lo hiciera. Cuando empezó la música y vi a mi hija caminando hacia el altar, hermosa en su vestido blanco, con esa sonrisa radiante que conocía desde que era bebé, sentí que mi corazón se llenaba de amor y esperanza. Seguramente todo esto era solo un malentendido. Seguramente. En la recepción las cosas serían diferentes. La ceremonia fue perfecta. Teodore parecía un buen hombre, y la forma en que miraba a Grace me tranquilizaba. Al menos mi hija había encontrado a alguien que la amaba de verdad. Eso era lo único que importaba, ¿no? Cuando terminó la ceremonia, me acerqué a felicitarlos, pero había tanta gente que apenas pude darle a Grace un rápido beso en la mejilla. Estás hermosa, mi amor, susurré. Ella apenas me sonrió antes de girarse hacia otros invitados. La recepción se celebró en un elegante salón,
con vista al jardín. Las mesas estaban decoradas con centros de flores frescas y velas que creaban un ambiente mágico. Llegué con mi regalo bajo el brazo, buscando la mesa que me habían asignado. Cuando encontré mi lugar, el corazón se me hundió un poco más. Mesa número 8, al fondo del salón, junto a la cocina, tan lejos de la mesa principal que apenas podía ver a los novios. Mis compañeros de mesa eran personas que claramente no conocían a nadie más. Invitados de compromiso que habían sido relegados como yo. ¿Es usted pariente de la novia?, me preguntó. Una señora mayor sentada a mi lado. Soy su madre, respondí, tratando de mantener la compostura. La mujer me miró sorprendida, claramente confundida porque la madre de la novia estaba sentada tan lejos de la mesa principal. Yo me preguntaba lo mismo. Desde mi asiento, veía cómo Grace recibía felicitaciones, reía con sus amigos y abrazaba a la madre de Theodore con un cariño que no recordaba haber recibido de ella en años. Cada gesto dolía como una pequeña puñalada en el pecho. Cuando sirvieron la cena, vi cómo las meseras atendían primero las mesas principales. Cuando llegaron a la nuestra, la comida ya estaba tibia. El pollo que probé fue una decepción, y el vino no logró calmar la amargura que crecía en mi garganta. Durante toda la cena, esperé que Grace viniera a saludarme, que se acercara a preguntar cómo estaba, que me incluyera en las conversaciones familiares. Pero estaba demasiado ocupada atendiendo a todos los demás. Yo era invisible en el día más importante de su vida. Cuando llegó el momento de los brindis, el corazón me latió más rápido. Tal vez ahora, tal vez en su discurso, me mencionaría. Tal vez me agradecería por todo lo que había hecho por ella, por todos los sacrificios, por todo el amor que le había dado. Theodore habló primero. Agradeció a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Habló de su nueva familia, de los sueños que compartía con Grace. Fue un discurso hermoso, lleno de amor y gratitud. Cuando terminó, todos aplaudieron emocionados. Luego se levantó Grace. Estaba radiante, las mejillas sonrojadas por la emoción y tal vez por el champán. Tomó la copa y sonrió a todos los invitados. Quiero agradecer a todas las personas especiales que están aquí conmigo hoy, empezó. A los amigos que se han convertido en hermanos, a los compañeros que se han convertido en familia. Mi respiración se aceleró. Ahí venía. Ahí me mencionaría. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, continuó. Y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. La verdadera familia son aquellas personas que eligen estar contigo, que te apoyan, que te hacen crecer. Las palabras me golpeaban como piedras. Cada frase era un rechazo. Cada sonrisa suya era una bofetada a todo lo que yo había sido para ella. Mi familia elegida son los que me hacen feliz, dijo, alzando más la copa. Y todos los invitados aplaudieron con entusiasmo. Aquellos que celebran mis logros sin envidia, que me impulsan hacia adelante sin juzgarme. Seguí esperando, aferrándome a la última esperanza de que tal vez al final de su discurso hubiera una palabra para mí. Una sola palabra que justificara mi presencia allí. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez en toda la noche, me miró directamente. Y lo que vi en esa mirada no fue amor, ni gratitud, ni siquiera indiferencia. Fue puro desprecio. Y también quiero decir, continuó sin apartar los ojos de mí, que hay personas que no merecen estar en este momento especial. Personas que solo traen negatividad y amargura a nuestras vidas. El salón quedó en silencio. Todos los rostros se volvieron hacia mí porque era obvio a quién se refería. Mi rostro ardía de vergüenza, pero no podía moverme. No podía respirar. Mamá, dijo finalmente. Y esa palabra que tanto había anhelado oír sonó como una sentencia. Puedes irte. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas me miraban, algunas con sorpresa, otras con curiosidad morbosa, algunas con lástima. Sentí que el mundo se derrumbaba a mí alrededor. Mis manos temblaban mientras dejaba la servilleta sobre la mesa. Mi vestido color vino, que había planchado con tanto cuidado, ahora parecía un disfraz ridículo. Me levanté lentamente, con toda la dignidad que me quedaba. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Theodore, que había estado sentado junto a Grace, también se levantó. Sus ojos
Brillaban de una manera que no había visto antes, y su mandíbula estaba tensa. De ira. Teodore se levantó de su silla con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, que momentos antes habían brillado de felicidad, ahora estaban llenos de una ira fría que hizo que todo el salón contuviera la respiración. ¿Qué haces?, susurró Grace, tirando de su brazo para que se sentara de nuevo. Pero él se liberó de su agarre y caminó hacia el micrófono. Su traje negro lucía impecable, pero su rostro mostraba una determinación que me produjo un escalofrío. Tomó el micrófono con manos firmes y miró directamente a mi hija. Grace, antes de que tu madre se vaya, creo que hay algunas cosas que todos aquí deberían saber. Mi hija se había puesto blanca como el papel. Teodore, no. No hagas esto. ¿No hacer qué? ¿Decir la verdad? Su voz resonó en todo el salón. Porque resulta que yo sí conozco la verdad. Sobre tu madre. Yo seguía de pie junto a mi mesa, sin saber si quedarme o irme. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del respaldo de la silla. Todos los invitados nos miraban como si fuéramos parte de un espectáculo. Cuando empezamos a salir hace 3 años, Grace siempre hablaba mal de su madre, continuó Teodore sin apartar los ojos de mí. Hija. Me decía que era una mujer amargada, controladora, que siempre criticaba todo lo que hacía. Grace se había levantado de su silla y caminaba hacia él. Teodore, por favor, no sigas. Me dijo que su madre nunca la había apoyado, que siempre le ponía obstáculos, que era una carga, una persona tóxica de la que era mejor alejarse. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. ¿Así era como mi hija me describía ante la persona que amaba? ¿Así era como había estado hablando de mí todos estos años? Yo le creí, continuó Teodore, porque confiaba en ella, porque pensaba que conocía a la mujer con la que me iba a casar. Pero hace un mes decidí investigar por mí cuenta. Grace había llegado hasta él y trataba de arrebatarle el micrófono. Basta. Esto es nuestra boda. Exacto, Grace. Nuestra boda. Y no puedo casarme con alguien capaz de mentir así. El salón estaba completamente en silencio. Incluso las meseras habían dejado de moverse. Todos esperaban saber qué había descubierto Teodore. Fui a hablar con la señora Victoria, la hermana de Amelia, continuó, señalándome. Quería conocer la versión completa de la historia familiar antes de casarme. Y lo que descubrí me dejó sin palabras. Victoria, mi hermana, había hablado con él. Sentí una mezcla de terror y esperanza. ¿Qué le habría contado? Resulta que Amelia no es la mujer amargada que Grace me describió. Resulta que es una mujer que enviudó cuando su hija tenía 12 años. Una mujer que trabajó 18 horas al día para criar sola a su hija. Teodore caminó hacia el centro del salón, arrastrando el micrófono consigo. Grace lo seguía con lágrimas en los ojos. Pero ya no parecía enfadada. Parecía desesperada. Amelia vendió su casa, sus joyas, sus muebles, todo lo de valor que tenía para pagar la universidad privada de Grace. Trabajó de empleada doméstica, de mesera, de lo que fuera necesario, para que su hija nunca le faltara nada. Puse las manos en el pecho. No podía respirar. No podía creer que Teodore supiera todo eso. Cuando Grace se graduó de la universidad, en lugar de agradecer a su madre, se mudó a otra ciudad. Dejó a Amelia sola. Después de que esa mujer había sacrificado toda su vida por ella. Teodore, por favor, gritó Grace. Pero él no se detuvo. Y durante estos 3 años que llevamos juntos. ¿Sabes cuántas veces Grace ha ido a visitar a su madre? ¿Cuántas veces la ha llamado para preguntar cómo está? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 3 veces. 3 veces en 3 años. Y cada vez que Amelia la llamaba, Grace rechazaba la llamada. Cada vez que su madre le enviaba un mensaje, Grace lo ignoraba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Todas esas llamadas sin respuesta, todos esos mensajes leídos pero ignorados. Él lo sabía todo. Pero lo que más me impresionó, continuó Teodore, fue descubrir que Amelia siguió enviando dinero a Grace durante su primer año después de la universidad. Dinero que ella necesitaba para sus propios gastos, para sus medicinas, para su comida. Grace se había detenido en el centro del salón. Ya no intentaba detenerlo. Estaba allí parada, su vestido blanco parecía haber perdido todo su brillo, llorando en silencio.
Y cuando Grace finalmente consiguió un trabajo estable, ¿sabes qué hizo? Le dijo a su madre que ya no la necesitaba, que era hora de que cada una siguiera su propio camino. Theodore se acercó a mí. Sus ojos ya no mostraban ira, sino una profunda tristeza. Señora Amelia, no sabía nada de esto cuando la invité a esta boda. Pensé que usted era la mujer terrible que Grace me había descrito. Pero ahora sé que usted es la mujer más valiente y generosa que he conocido. Theodore se acercó más y su voz se volvió más suave pero no menos firme. Todo el salón permaneció en absoluto silencio, como si 200 personas hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Señora Amelia, cuando Victoria me contó su historia, no lo podía creer. Me dijo que usted incluso vendió su anillo de bodas para pagar los últimos semestres de universidad de Grace, que trabajaba limpiando oficinas de noche después de su trabajo diurno, para que ella pudiera estudiar sin preocupaciones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Las palabras de Theodore resonaban en el salón como campanas, cada una más dolorosa que la anterior. Me contó que cuando Grace se enfermó de apendicitis en su segundo año de universidad, usted se endeudó para pagar una clínica privada porque en el hospital público le dijeron que tenía que esperar, que estuvo 3 días sin dormir cuidándola. Grace lloraba ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza, de culpa, de desesperación. Su maquillaje perfecto se había corrido, y su vestido de novia ya no parecía un símbolo de un nuevo comienzo, sino el disfraz de una mentira que se derrumbaba. Victoria también me dijo que usted nunca se volvió a casar, nunca tuvo otra pareja, porque dijo que su prioridad era ser una buena madre, que rechazó 3 propuestas de matrimonio porque esos hombres no aceptaban que Grace fuera lo más importante en su vida. Cada palabra de Theodore era como una bofetada para mi hija, pero también como un bálsamo para mis heridas. Por primera vez en años, alguien veía mi sacrificio. Alguien entendía lo que significaba criar sola a una hija. ¿Y sabes qué más me dijo Victoria? Continuó Theodore, ahora caminando hacia Grace. Me dijo que Amelia guarda todas las fotos de su hija desde que era bebé hasta ahora, que tiene un álbum entero con todos sus logros, todas sus graduaciones, todos sus momentos importantes. Grace sollozaba más fuerte. Sabía que era cierto. Sabía que en mi pequeño apartamento había una pared entera dedicada a ella, con cada diploma, cada fotografía, cada recuerdo de su vida. Me dijo que Amelia habla de ti con orgullo a todos sus vecinos, que presume de que su hija es universitaria, que tiene un buen trabajo, que se va a casar con un buen hombre, que a pesar de todo, la ama incondicionalmente. Theodore se detuvo frente a Grace y la miró fijamente. Su voz se volvió más dura. Pero lo que más me dolió saber, Grace, fue que, cuando te propuse matrimonio y te pregunté si querías invitar a tu madre, me dijiste que no merecía estar en nuestro día especial, que era una mujer resentida que solo traería problemas. El silencio se hizo aún más denso. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre sí, pero la mayoría seguía observando la escena, como si fuera una obra de teatro. Insistí en invitarla porque pensé que tal vez podrían reconciliarse, pero la pusiste en la mesa del fondo como si fuera una desconocida. Le diste el peor asiento de todo el salón. Grace intentó hablar, pero las palabras no le salían. Solo podía sollozar y negar con la cabeza. Y ahora, en tu propio discurso de boda, la humillas públicamente. La echas de aquí como si fuera una intrusa cuando es la mujer que dio toda su vida por ti. Theodore se volvió hacia mí de nuevo. Señora Amelia, no puedo casarme con una mujer capaz de tratar así a su propia madre. No puedo empezar una familia con alguien capaz de tanto desprecio hacia la persona que más la ha amado. Grace dejó escapar un grito que sonó como el de un animal herido. No, Theodore, por favor. Podemos arreglar esto. Pero él ya había tomado su decisión. Se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la mesa principal. Victoria me dio más que información sobre su madre, Grace. Me dio una lección sobre el tipo de persona que quiero ser, sobre el tipo de familia que quiero construir. Caminó hacia mí y tomó suavemente mis manos. Señora Amelia, lamento mucho que haya tenido que pasar por esta humillación. Usted no lo merece. Merece el amor y el respeto de su hija. Merece ser tratada como la heroína que es. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de una
emoción que no sabía cómo nombrar. Por primera vez en años, alguien me veía de verdad. Alguien entendía mi historia. Señoras y señores, dijo Theodore, dirigiéndose a todo el salón. Lamento informarles que esta boda no se llevará a cabo. No puedo unir mi vida a alguien capaz de tanto desprecio hacia su propia familia. El murmullo en el salón se convirtió en un rugido ensordecedor. Algunos invitados se levantaron de sus asientos. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Otros solo miraban con la boca abierta. Grace cayó de rodillas en medio del salón. Su vestido blanco se extendió a su alrededor como las alas rotas de un ángel. Caído. Mamá, gritó hacia mí. Mamá, por favor dile. Que se quede. Dile que todo se puede arreglar. Pero yo ya había empezado a caminar hacia la salida. Caminé hacia la salida del salón con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto. Cada paso resonaba en mis oídos, como un tambor. Los susurros de los invitados se intensificaron detrás de mí, pero ya no les prestaba atención. Por primera vez en años, me sentía vista, validada, respetada. Mamá, espera, el grito desesperado de Grace. Cortó el aire como un cuchillo. Por favor, no te vayas así. Me detuve en la puerta sin dar la vuelta. Su voz sonaba rota, completamente distinta a la de la mujer confiada y altiva que había dado el discurso minutos antes. Theodore, por favor, la oí suplicar entre sollozos. No puede terminar así. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. Pero cuando me giré ligeramente, vi que Theodore ya no estaba en el salón. Había salido por otra puerta, llevándose consigo no solo su presencia, sino toda la esperanza de mi hija de mantener intacta su vida perfecta. Salí del salón y me senté en un banco del jardín. El aire fresco golpeó mi rostro, y por primera vez en toda la noche, pude respirar profundamente. Las luces del salón se filtraban por las ventanas, y podía oír el caos que había estallado dentro. Mi teléfono sonó. Era Victoria. Amelia, acabo de recibir una llamada de Theodore. Me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy confundida, respondí con voz temblorosa. No sé qué sentir. Siente orgullo, hermana. Por primera vez en años, alguien defendió tu honor. Pero Grace, mi hija, tu hija acaba de recibir la lección más importante de su vida. Y ojalá la aprenda. Mientras hablaba con Victoria, vi que algunas personas empezaban a salir del salón. Principalmente los familiares de Theodore, caminando hacia sus autos con rostros de incredulidad. Algunos invitados de Grace también se iban, claramente incómodos con toda la situación. Victoria, no sé qué voy a hacer ahora. No sé cómo seguir después de esto. Esta noche vienes a mi casa. Hablaremos. Lloraremos si es necesario. Y mañana planearemos tu nueva vida. ¿Mi nueva vida? Sí, Amelia. Una vida donde no tengas que mendigar el amor de tu hija. Una vida donde te valoren por quien realmente eres. Cuando colgué, vi a Grace salir del salón. Su vestido estaba arrugado, su maquillaje completamente corrido, y caminaba como si cada paso le doliera. Me vio sentada en el banco y corrió hacia mí. Mamá, por favor perdóname, dijo, cayendo de rodillas frente a mí. Sé que estuve mal. Sé que fui terrible contigo. La miré largo rato. Esta mujer arrodillada frente a mí era mi hija, la niña que había sostenido en brazos, a la que le había cantado nanas, por la que había sacrificado mi vida. Pero también era la mujer que acababa de humillarme públicamente, que había hablado mal de mí durante años, que me había hecho sentir invisible e insignificante. Grace, dije con voz suave pero firme, ¿sabes cuántas veces en estos 3 años pensé en llamarte solo para oír tu voz? Ella negó con la cabeza, llorando. Todos los días. Durante 3 años, marqué tu número. Pero colgaba antes de que sonara porque sabía que no contestarías. Mamá, yo. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta? Preguntándome qué había hecho mal. ¿En qué momento dejé de ser una buena madre? ¿Para ti? Sus sollozos se intensificaron. Nunca dejaste de ser una buena madre. Yo fui una hija terrible. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Grace, que tuve que enterarme por el prometido que perdiste cuánto me odias. Que durante 3 años pensé que solo estabas ocupada con tu nueva vida. Pero resultó que me despreciabas activamente. No te odio, mamá.
Nunca te he odiado. Pero tampoco me quieres, ¿verdad? Al menos no. Como yo te quiero a ti. Grace guardó silencio porque sabía que era cierto. Mamá, Teodore me dejó. Perdí el amor de mi vida por lo que hice. No, Grace. Perdiste al amor de tu vida por quién eres. Por las decisiones que tomaste, por la forma en que trataste a la familia que te dio la vida. Me levanté del banco y empecé a caminar hacia la calle donde Victoria me había dicho que me esperaría. ¿A dónde vas? ¿Qué voy a hacer sin Teodore? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me detuve y finalmente me giré hacia ella. Vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus acciones. Vas a aprender que el amor no es algo que puedes tomar sin dar nada a cambio. Y tal vez, si tienes suerte, aprenderás a ser una mejor persona. Pero eres mi madre. No puedes abandonarme. Nunca te abandoné, Grace. Fuiste tú quien me abandonó. Vi el auto de Victoria acercándose por la calle. Era hora de irse. Si algún día realmente quieres ser mi hija, sabes dónde encontrarme. Pero ya no voy a perseguirte. Ya no voy a mendigar tu amor. Ya pagué demasiado por algo que debería haber sido gratis. Subí al auto de Victoria con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar en el pecho. Mi hermana me miró por el retrovisor con una mezcla de preocupación y orgullo que no la había visto en años. ¿Cómo te sientes? Preguntó mientras arrancaba el motor. Como si hubiera despertado de una pesadilla. Que duró 3 años, respondí, secándome las lágrimas que todavía corrían por mis mejillas. Durante el trayecto a su casa, ninguna de las dos habló mucho. Miré por la ventana las luces de la ciudad pasando como estrellas fugaces, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente perdida. Dolida, sí. Devastada por cómo había terminado la noche, sí, pero también liberada de un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Cuando llegamos a casa de Victoria, me preparó un té de manzanilla, y nos sentamos en su sala con las luces tenues y el silencio cómodo que solo existe entre hermanas que se conocen de toda la vida. Amelia, hay algo que no te dije cuando hablé con Teodore, empezó Victoria, removiendo lentamente su té. ¿Qué? No solo vino a preguntarme sobre tu relación con Grace, vino porque estaba genuinamente preocupado por ti. Me dijo que en las pocas ocasiones en que te había visto, notó que parecías triste, que había algo en tus ojos que no cuadraba con la descripción que Grace le había dado de ti. Guardé silencio, procesando esa información. Me dijo que cuando Grace hablaba mal de ti, siempre sentía que algo no encajaba. Que una mujer tan terrible como la que ella describía no podría haber criado a una hija tan exitosa como ella. ¿Dijo eso realmente? Sus palabras exactas fueron: si Amelia fuera probablemente la mujer amargada y destructiva que Grace describe, ¿cómo es posible que haya logrado criar a una hija universitaria, independiente y profesional? Esa pregunta lo inquietaba. Sentí una extraña calidez en el pecho. Teodore había visto algo en mí que mi propia hija se había negado a reconocer. Victoria, ¿crees que soy una mala madre? ¿Crees que hice algo que mereciera el trato que recibí? Mi hermana dejó su taza y tomó mis manos. Amelia, fuiste la mejor madre que una niña pudo haber tenido. Criaste a Grace sola después de que murió Michael. Trabajaste día y noche para darle todo lo que necesitaba. Te sacrificaste de formas que ni siquiera yo entendí completamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me odia tanto? No creo que te odie, hermana. Creo que te teme. ¿Me teme? ¿Por qué? Porque representas todo lo que ella nunca quiso ser. Representas el sacrificio, el desinterés, una vida sencilla. Grace siempre quiso ser sofisticada, independiente, moderna. Y en su mente, tener una madre que se sacrificó tanto por ella la hacía sentir culpable y pequeña. Las palabras de Victoria resonaron en mi cabeza como campanas. Tal vez tenía razón. Tal vez el rechazo de Grace no tenía nada que ver conmigo, sino con su propia incapacidad para lidiar con la culpa de haber recibido tanto amor sin saber cómo devolverlo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Continuó Victoria. Que al intentar alejarse de ti, Grace se perdió la oportunidad de conocer a una mujer increíble. Se perdió la oportunidad de aprender de tu fuerza, tu generosidad, tu capacidad de amar incondicionalmente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era un número que no reconocía. Señora Amelia, la voz al otro lado era de un hombre joven.
Sí. ¿Quién es? Soy Teodore. Espero no molestarla llamando. Mi corazón se aceleró. No, para nada. ¿Cómo estás? Honestamente devastado, pero también aliviado. Quería llamarla para disculparme. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por no haber descubierto la verdad antes. Por haber permitido que Grace la tratara mal tanto tiempo. Por no haber insistido en conocerla mejor desde el principio. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Otra vez. Teodore, no tienes nada que disculparte. Lo que hiciste hoy, nadie ha defendido mi honor así en años. Señora Amelia, hay algo más que quiero decirle. Después de salir del salón, fui a hablar con algunos amigos de Grace, que estaban en la boda. Quería entender mejor cómo se convirtió en la persona. ¿Qué es? ¿Y qué descubriste? Que usted no es la única persona a la que Grace ha tratado mal. Sus compañeros de trabajo me dijeron que siempre habla despectivamente de las personas que considera inferiores a ella. Su jefe me dijo que es conocida por ser cruel con el personal de limpieza, con los meseros, con cualquiera en un puesto de servicio. Esas palabras me dolieron más que todo lo que había pasado en la boda. ¿En qué momento mi dulce niña se había convertido en una persona capaz de despreciar a otros seres humanos? Creo que me salvé de casarme con alguien que no era la persona que yo pensaba, continuó Teodore. Y usted se salvó de seguir siendo abusada emocionalmente por alguien que no valoraba su amor. No sé qué decir. No diga nada. Solo quiero que sepa que hay personas en este mundo que la valoran, que ven su bondad, que reconocen todo lo que ha hecho, y que usted merece mucho más de lo que ha recibido. Cuando colgué, Victoria me miraba con una sonrisa triste. ¿Ves? Te dije que ese muchacho vio en ti lo que Grace se negó a ver. Esa noche dormí en casa de Victoria por primera vez en años. Y para mi sorpresa, fue la noche más tranquila que había tenido en mucho tiempo. Me desperté al amanecer sintiendo algo extraño en el pecho. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza aplastante que había cargado tanto tiempo. Era algo parecido a la paz. Victoria ya estaba despierta preparando café en la cocina. El aroma me transportó a nuestra infancia, cuando mamá nos hacía el desayuno antes de ir a la escuela y todo parecía más sencillo. Buenos días, hermana. ¿Cómo dormiste? Diferente, respondí mientras me servía una taza, como si hubiera dejado algo muy pesado atrás. Mientras desayunábamos, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Grace. Decliné la llamada. Volvió a sonar. Decliné de nuevo. En la tercera llamada, Victoria me miró. ¿Vas a contestarle? No hoy. Tal vez ni en varios días. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó. Suena bien. Por primera vez en años, tú tienes el control de esta relación. Pero Grace no se rendía fácilmente. ¿Cuándo no? Contesté sus llamadas, empezó a enviar mensajes de texto. Primero fueron disculpas desesperadas, luego reproches, luego súplicas, y finalmente amenazas veladas sobre su estado emocional. Mamá, por favor contesta. Estoy destrozada. No puedo vivir sin Teodore. Todo es mi culpa, pero también es tú. Culpa por no haberme enseñado a valorar lo que tenía. Estoy pensando en hacer algo drástico si no me ayudas. Victoria leyó los mensajes por encima de mi hombro y negó con la cabeza. Es pura manipulación emocional, Amelia. Exactamente lo que ha estado haciendo contigo durante años, solo que ahora está más desesperada. Tenía razón, pero eso no hacía menos doloroso leer esas palabras de mi propia hija. 3 días después, mientras Victoria y yo organizábamos algunas de mis cosas que había ido a buscar a mi apartamento, alguien tocó la puerta. Era Grace, pero no la Grace perfecta y arreglada que había visto en la boda. Esta Grace tenía ojeras profundas, el cabello sucio, recogido descuidadamente, y ropa que parecía llevar puesta varios días. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Victoria se puso entre nosotras. Grace, tu madre no está lista para verte. Todavía. Es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella. No, dije, apareciendo detrás de Victoria. Ya. No tienes ningún derecho sobre mí que yo no decida darte. Grace pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta. Estaba acostumbrada a que yo cediera inmediatamente ante cualquiera de sus demandas. Mamá, por favor. Teodore me dejó. Perdí mi trabajo porque no he podido funcionar desde la boda. Estoy perdiendo mi
Apartamento porque no puedo pagar la renta. Te necesito. ¿Me necesitas a mí? ¿O necesitas que resuelva ¿Tus problemas como siempre he hecho? las dos cosas? Eres mi madre. Se supone que me halles cuando estoy en problemas. Ahí estaba. La expectativa de que yo debía salvarla sin que ella tuviera que dar nada a cambio. La misma dinámica tóxica que había definido nuestra relación durante años. Grace, en algún momento de estos 3 días, ¿te has preguntado cómo me siento yo? ¿Cómo me afectó la humillación pública a la que me sometiste? Se quedó callada, claramente sin haber considerado esa posibilidad. ¿Te has preguntado si yo también estoy sufriendo? Si yo también necesito apoyo emocional después de descubrir que mi única hija ha estado hablando mal de mí durante años? Mamá, yo. No, Grace. Durante años, me has entrenado para poner tus necesidades antes que las mías, para sacrificar mi bienestar por él. Tuyo. Pero ya no más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres tener una relación conmigo, será en mis términos. Tendrás que demostrarme que valoras mi presencia en tu vida, no solo los problemas que puedo resolverte. Te estoy pidiendo perdón. No, me estás pidiendo un rescate. Hay una gran diferencia. Victoria puso una mano en mi hombro, un gesto silencioso de apoyo. Grace, continué. Si realmente quieres mi perdón, tendrás que trabajar para ganártelo. Tendrás que mostrarme que entiendes el daño que me hiciste y que estás dispuesta a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Primero, quiero que vayas a terapia. Quiero que entiendas por qué eres capaz de tratar tan mal a las personas que te quieren. Eso es ridículo. Segundo, quiero que reflexiones sobre por qué perdiste a Teodore. No fue porque yo arruiné tu boda. Fue porque él vio quién eres realmente y no le gustó lo que vio. Grace empezó a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían más genuinas. Tercero, si algún día después de hacer ese trabajo interior quieres intentar reconstruir nuestra relación, tendrás que empezar desde cero. Tendrás que conocerme como persona, no solo como tu madre, que resuelve problemas. No sé cómo hacer eso. Ese es tu trabajo aprenderlo. Yo ya hice el mío criándote y dándote todas las herramientas para ser una buena persona. Lo que hagas con esas herramientas ahora depende completamente de ti. Grace se quedó en la puerta un momento más, como esperando que yo cediera, que volviera mi patrón habitual de rescatarla inmediatamente. Pero esta vez, no lo hice. Mamá, ¿y si no puedo? ¿Y si no soy capaz de cambiar? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Como cualquier adulta. La vi alejarse lentamente por la calle con los hombros caídos y la cabeza baja. Por primera vez en mi vida, no corrí detrás de ella para consolarla. 2 semanas después de ese encuentro con Grace, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva de forma inesperada. Era Teodore. Señora Amelia, espero no molestarla. ¿Podríamos tomar un café? Hay algo importante que quiero proponerle. Me reuní con él en una cafetería del centro, un lugar pequeño y acogedor que olía a canela y café recién hecho. Cuando llegué, ya me estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente, más delgado, con una barba incipiente que lo hacía parecer mayor, pero sus ojos conservaban la misma honestidad que había mostrado en la boda. Gracias por venir, dijo, levantándose para saludarme. Sé que esto debe ser extraño para usted. Un poco, admití mientras me sentaba. Pero, después de lo que hiciste por mí, siento que te debo al menos escucharte. Teodore pidió 2 cafés y guardó silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. Señora Amelia, he estado pensando mucho en usted estas últimas 2 semanas, en su historia, en todo lo que sacrificó por Grace, en la injusticia de cómo la han tratado. Eso es muy amable de tu parte, pero no, déjeme terminar, por favor. He tomado una decisión que tal vez le parezca loca, pero necesito contársela. Me miró directamente a los ojos. Quiero que sea mi socia en un proyecto que estoy iniciando. ¿Tu socia? No entiendo. Yo soy arquitecto, como sabe, pero siempre he tenido el sueño de crear un centro comunitario para mujeres mayores que han pasado por situaciones similares a la suya. Mujeres que han sido invisibilizadas por sus propias familias, que lo han dado todo y no han recibido el reconocimiento que merecen. Sentí que el corazón me latía más rápido. He estado investigando y hay miles de mujeres como usted,
especialmente en nuestra comunidad. Mujeres que criaron solas a sus hijos, que sacrificaron toda su vida y ahora están solas porque sus hijos ya no las necesitan. Teodore, eso suena hermoso, pero yo no sé nada de dirigir un centro comunitario. Pero usted sabe todo sobre ser una mujer fuerte que ha superado la adversidad. Sabe todo sobre sacrificio, sobre resiliencia, sobre amar incondicionalmente. Eso es exactamente lo que estas mujeres necesitan ver. Que es posible reconstruirse después de ser descartada por quienes más amamos. Sus palabras resonaron dentro de mí como música. Por primera vez en años, alguien me ofrecía la oportunidad de usar mi experiencia para algo significativo, algo más grande que mi propio dolor. Tengo los planos. Tengo parte del financiamiento. Tengo los permisos. Lo que me falta es alguien que realmente entienda a las mujeres a las que vamos a servir. Alguien que pueda ser un ejemplo de que se puede salir adelante. ¿Por qué yo? Apenas me conoces. Porque en esa boda, cuando usted se levantó de esa mesa con toda la dignidad del mundo, cuando caminó hacia la salida con la cabeza en alto, a pesar de la humillación, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer que no se había rendido. Vi fuerza pura. Teodore sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Estos son los planos. El centro tendría talleres de manualidades, grupos de apoyo, actividades recreativas, incluso un pequeño café donde las mujeres puedan trabajar y generar ingresos. Todo diseñado para mujeres como usted. Abrí la carpeta y vi dibujos detallados de un edificio hermoso con jardines, salas espaciosas llenas de luz, espacios acogedores diseñados para hacer que las personas se sientan valoradas y respetadas. Teodore, esto es increíble, pero no tengo dinero para invertir. No necesito su dinero. Necesito su alma. Su experiencia, su sabiduría. Necesito que me ayude a entender qué necesitan. Realmente estas mujeres porque puedo diseñar el edificio más hermoso del mundo. Pero si no entiendo el corazón de las personas que lo van a usar, será inútil. Mientras hablaba, vi por la ventana a una mujer mayor caminando sola por la calle, cargando bolsas de compras con dificultad. Me recordó a mí misma unas semanas atrás. Invisible, cargando un peso que nadie más quería cargar, sin nadie que notara su esfuerzo. ¿Realmente crees que podría hacerlo? Señora Amelia, usted crió sola a una hija. Trabajó en múltiples empleos, sobrevivió a la viudez, mantuvo su dignidad a pesar del abuso emocional. Y cuando llegó el momento, tuvo el valor de decir, basta. Si eso no la califica para ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, no sé qué lo haría. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de esperanza, de posibilidad, de un futuro que no había imaginado. Hay algo más, continuó Teodore. Grace ha estado llamándome. Mi corazón se detuvo. ¿Qué te ha dicho? Que quiere que volvamos, que ha aprendido la lección, que está dispuesta a cambiar, que usted ya la ha perdonado, y que todo puede volver a ser como antes. Eso no es cierto. Lo sé. Por eso se lo cuento, porque quiero que sepa que, independientemente de lo que pase con Grace, usted tiene valor en sí misma. Tiene un propósito que va más allá de ser la madre de alguien que no la valora. Teodore se inclinó hacia adelante. Señora Amelia, la invito a usar todo ese amor que ha estado dando sin recibir nada a cambio para ayudar a mujeres que realmente lo necesitan y lo valorarán. La invito a convertirse en la heroína de su propia historia. Miré los planos de nuevo, imaginándome en esos espacios rodeada de mujeres que entenderían mi historia, que valorarían mi experiencia, que me verían como alguien fuerte en lugar de alguien roto. ¿Cuándo empezamos? Pregunté. 6 meses después, estaba frente al espejo en mi nuevo apartamento, arreglándome para la inauguración del Centro Femenino Nuevo Amanecer. Mi reflejo me mostraba la imagen de una mujer que ya no reconocía del todo. Mi cabello estaba cortado en un estilo moderno que Victoria había sugerido. Llevaba un vestido verde esmeralda que había comprado con mi primer sueldo como coordinadora del centro. Y por primera vez en años, mis ojos brillaban con algo que había olvidado que existía. Propósito. El centro había crecido más rápido de lo que imaginábamos. En 3 meses, habíamos ayudado a 42 mujeres a encontrar empleo. 26 habían completado talleres de oficios y 15 habían formado un grupo de apoyo tan sólido que se habían vuelto inseparables.
Pero lo más hermoso era ver cómo cada una de ellas había recuperado algo que creía perdido para siempre, su dignidad. ¿Lista para el gran día?, preguntó Victoria al entrar en mi habitación. Ella había sido mi mano derecha en todo el proyecto, ayudándome con los aspectos administrativos que me resultaban más difíciles. Más que lista, respondí, sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas. Estoy nerviosa. Durante esos meses, había descubierto talentos que no sabía que tenía. Resultó que era buena organizando eventos, excelente, escuchando a mujeres que necesitaban desahogarse, y sorprendentemente efectiva, consiguiendo donaciones para el centro. Teodore me había dicho que tenía un don natural para inspirar a las personas, y estaba empezando a creerle. Mientras íbamos hacia el centro, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Amelia, sí. ¿Quién habla? Soy Emily del programa de televisión Mujeres Inspiradoras. Nos gustaría entrevistarla sobre su centro comunitario. Su historia se ha hecho viral en redes sociales y queremos compartirla con más personas. Me quedé sin palabras. Victoria me quitó el teléfono y agendó la entrevista para la semana siguiente. Amelia, vas a salir en televisión, gritó, mientras conducía. No lo puedo creer, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegamos al centro, ya había una multitud esperando. Periodistas, funcionarios de la ciudad, mujeres que se habían beneficiado de nuestros programas, y muchas personas de la comunidad que habían seguido nuestra historia. Teodore estaba en la entrada, impecable en su traje azul, coordinando los últimos detalles. Señora Amelia, dijo con una enorme sonrisa. ¿Lista para ver su sueño hecho realidad? Nuestro sueño, lo corregí. Esto no habría sido posible sin ti. Durante la ceremonia de inauguración, varias mujeres del centro contaron sus historias. Emily, de 63 años, habló de cómo había encontrado trabajo como repostera después de décadas de ser ama de casa. Linda, de 58, compartió cómo el grupo de apoyo la había ayudado a sanar después de que sus hijos adultos la abandonaran en un asilo. Esperanza, de 72, mostró orgullosa las manualidades que ahora vendía en el café del centro. Cuando me tocó hablar, miré a todos esos rostros que me observaban con expectativa y respeto. Por un momento, recordé la humillación que había sentido en la boda de Grace cuando 200 personas me miraron con lástima o curiosidad morbosa. Qué diferente se sentía ser vista por quien realmente era en lugar de ser juzgada por los fallos de otra persona. Hace 6 meses, mi propia hija me echó de su boda. Me dijo delante de todos los invitados que no merecía estar en el día más importante de su vida. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Esa noche, pensé que mi vida había terminado. Pensé que sin el amor de mi hija, no tenía propósito, no tenía valor. Pero me equivoqué. Busqué a Teodore en la multitud, que me sonrió. Con orgullo. Descubrí que mi valor no dependía de que una persona me amara o valorara. Descubrí que toda la experiencia que había acumulado criando sola a una hija, sobreviviendo a la viudez, trabajando en múltiples empleos, podía usarla para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Vi a varias mujeres secándose las lágrimas. Hoy, 6 meses después, puedo decir con certeza que la mujer que me echó de esa boda me hizo el favor más grande de mi vida. Me obligó a encontrar mi propia fuerza, mi propio propósito, mi propia familia. Elegida. El aplauso fue ensordecedor. Después de la ceremonia, mientras recibía felicitaciones y me tomaba fotos con los asistentes, vi una figura familiar al fondo de la multitud. Era Grace. Se veía diferente, más delgada, con el cabello sin teñir, mostrando algunas canas y vestida más sencillamente de lo que recordaba. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Ella levantó la mano en un tímido saludo, pero no se acercó. Yo le devolví el saludo con un gesto educado y continué con las conversaciones. Una hora después, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Grace se acercó. Caminaba con pasos inseguros, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Mamá, dijo cuando estuvo cerca. Quería felicitarte. Esto es increíble. Gracias, respondí cordialmente, pero sin efusividad. He estado siguiendo el proyecto en redes sociales. Estoy tan orgullosa de ver todo lo que has logrado. ¿Orgullosa?
Pregunté, alzando una ceja. Es interesante que te sientas orgullosa de una mujer que considerabas amargada y tóxica. Grace bajó la mirada. He estado en terapia, como sugeriste. He aprendido muchas cosas sobre mí misma que no me gustan. Me alegra oír eso. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quería que sepas que ahora entiendo todo lo que sacrificaste por mí, y entiendo por que Teodore me dejó. No era una buena persona. No lo eras. ¿Ya no lo soy? Estoy trabajando en cambiar. Estoy trabajando en ser digna de todo el amor que me diste. La miré largo rato. Esta Grace parecía más humilde, más real, más humana que la mujer perfecta y arrogante que había conocido en los últimos años. Grace, me alegra saber que estás trabajando en ti misma. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Ya no necesito tu amor para ser feliz. Ya no necesito tu validación para sentirme valiosa. Encontré mi propio camino. Lo sé, dijo con voz quebrada, y eso es lo que más me duele. Que hayas tenido que encontrar tu valor sin mí cuando yo debería haber sido quien te recordara lo increíble que eres. Si realmente has cambiado, Grace, me alegro por ti. Pero nuestro camino de regreso, si existe, va a ser largo y requerirá mucho más que disculpas. Entiendo y estoy dispuesta a esperar lo que sea necesario. La vi alejarse de nuevo, pero esta vez no sentí ni dolor ni culpa. Sentí algo como una esperanza cautelosa. Teodore se acercó después de que Grace se fuera. ¿Cómo se siente? Como una mujer libre, respondí. Como alguien que finalmente entiende que su historia no termina con el rechazo de otra persona, sino que apenas comienza cuando decide escribir su propio final. Esa noche, al cerrar el centro después del mejor día de mi nueva vida, miré la placa que habíamos puesto en la entrada. Centro Femenino Nuevo Amanecer, donde toda mujer puede descubrir que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y por primera vez en 67 años, supe con certeza que mi historia más hermosa apenas estaba comenzando. 2 años después de la inauguración del Centro Femenino Nuevo Amanecer, estaba sentada en mi oficina revisando las estadísticas que llenaban mi corazón de orgullo. Habíamos ayudado a más de 300 mujeres a reconstruir sus vidas. Habíamos abierto 2 centros más en ciudades vecinas. Y mi historia había inspirado la creación de una fundación nacional para mujeres mayores invisibilizadas. La entrevista en televisión había sido solo el comienzo. Luego vinieron artículos en revistas, invitaciones a conferencias, y, finalmente, una propuesta para escribir un libro sobre mi experiencia. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Se había convertido en un bestseller, y las regalías me habían permitido expandir nuestros programas más allá de lo que había soñado. Pero lo más hermoso no eran los números ni el reconocimiento público. Era ver cómo mujeres que llegaban rotas y derrotadas se transformaban en versiones empoderadas de sí mismas. Era recibir cartas de madres que habían encontrado la fuerza para poner límites con hijos adultos abusivos. Era saber que mi dolor había servido para sanar el dolor de otras. Esa tarde, mientras preparaba mi presentación para el Congreso Internacional sobre Envejecimiento Activo, al que había sido invitada como ponente principal, Victoria entró en mi oficina con una sonrisa misteriosa. Amelia, tienes una visita muy especial. ¿Quién es? Mejor ve a verlo tú misma. Salí de mi oficina intrigada y me dirigí al área de recepción. Allí, sentada en uno de los sillones del lobby, estaba Grace. Pero no era la Grace rota y desesperada que había visto el día de la inauguración. Esta mujer parecía serena, con una paz en los ojos que no le había visto desde que era niña. Hola, mamá, dijo, levantándose. Espero no te moleste que haya venido sin avisar. Para nada. ¿Cómo estás? Bien, realmente bien. Por primera vez en años. Nos sentamos en el área común del centro, rodeadas del suave murmullo de mujeres trabajando en sus proyectos, hablando en grupos de apoyo o simplemente encontrando un lugar donde sentirse valoradas. Mamá, quería decirte unas cosas. He seguido en terapia estos 2 años. No ha sido fácil, pero he aprendido a enfrentar cosas de mí misma que había estado evitando toda mi vida. Me alegra oír eso, Grace. He aprendido que mi crueldad hacia ti venía de mi propia inseguridad, que me sentía culpable por todo lo que sacrificaste, y que era más fácil hacerte la villana que aceptar que yo era una hija desagradecida.
Sus palabras me llegaron con una honestidad que no había oído en años. También he estado haciendo voluntariado en un refugio para mujeres maltratadas. Al principio pensé que era para redimirme contigo, pero luego me di cuenta de que lo estaba haciendo por mí misma, para entender qué significa realmente servir a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo ha sido? Ha sido transformador. He visto mujeres que lo han perdido todo y aún tienen la fuerza para empezar de nuevo. Me recordaron a ti. Grace miró alrededor del centro, observando las actividades que se desarrollaban a nuestro alrededor. Cuando veo todo esto que has construido, cuando leo tu libro, cuando veo las entrevistas que das, me doy cuenta de que me perdí la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. No solo como mi madre, sino como ser humano. Grace, déjame terminar, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que perdí el privilegio de ser tu prioridad, pero quería preguntarte si tal vez podríamos intentar conocernos de nuevo. No como madre e hija con toda esa historia tóxica entre nosotras, sino como dos mujeres adultas que tal vez podrían ser amigas. La miré largo rato. En sus ojos ya no veía la arrogancia ni el desprecio que había visto durante años. Veía vulnerabilidad, genuina, humildad real, y algo que me costó un momento reconocer: respeto. ¿Qué pasó con Theodore? Pregunté. Se casó. Se casó el año pasado con una mujer que conoció en un club de lectura. Es maestra y trabaja con niños con necesidades especiales. Es perfecta para él. ¿Y cómo te sientes al respecto? Feliz por él. Realmente feliz. Se merece a alguien que lo valore desde el primer día, no a alguien que necesita perderlo para darse cuenta de lo que tenía. Grace sonrió con una tristeza que parecía sanada. Mamá, he aprendido que el amor verdadero no es posesivo. Si realmente amo a Theodore, debo estar feliz de que él esté feliz, aunque no sea conmigo. Y si realmente te amo a ti, debo respetar la increíble vida que has construido sin mí. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, continuó. No te estoy pidiendo que volvamos a ser como antes porque antes no era sano para ninguna de las dos. Te estoy pidiendo la oportunidad de empezar desde cero. ¿Qué significaría eso para ti? Significaría llamarte una vez por semana para preguntar cómo estás sin ninguna agenda oculta. Significaría invitarte a almorzar cuando tengas tiempo, si quieres. Significaría respetarte como la mujer independiente y exitosa que eres, no como la madre que debe resolver mis problemas. ¿Y si te digo que no estoy lista? Entonces esperaré. He esperado 2 años para tener esta conversación porque necesitaba ser una persona diferente antes de tenerla. Puedo esperar más si es necesario. Miré alrededor de este lugar que se había convertido en mi hogar, mi propósito, mi legado. Pensé en la mujer que había sido antes de esa horrible boda, una mujer que se definía únicamente por su relación con su hija. Y pensé en la mujer que era ahora, una mujer completa, realizada, que había encontrado su propia luz. Grace, dije finalmente, creo que podríamos intentarlo, pero con una condición. Lo que sea. Que entiendas que esta nueva relación, si funciona, solo será una parte de mi vida. No será el centro de mi universo como lo fue antes. Ahora tengo una vida plena con propósitos y relaciones que van mucho más allá de ser tu madre. Lo entiendo perfectamente, y me parece hermoso. De verdad, mamá, durante años, tuve miedo de tener una madre que me amara tanto porque sentía que era una responsabilidad demasiado grande. Ahora, me da paz saber que eres una mujer completa, que puede ser feliz, conmigo o sin mí. Eso me libera para amarte sin culpa. Nos quedamos en silencio un momento, observando a las mujeres del centro que reían, trabajaban, se apoyaban mutuamente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Dije. ¿Qué? Que para ser una buena madre para ti, primero, tuve que dejar de ser tu madre y convertirme en Amelia. Una mujer con identidad propia, con sueños propios, con una vida que valiera la pena independientemente de ti. ¿Y ahora puede ser ambas? Sonreí, mirando hacia el futuro que se extendía ante mí, lleno de posibilidades que no había imaginado a los 67 años. Ahora puedo ser lo que quiera ser, y eso, mi querida hija, es la lección más importante que puedo enseñarte. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de definirte por lo que los
Demás necesitan de ti. Al día siguiente, Grace me llamó simplemente para preguntar cómo había sido mi día. Hablamos 20 minutos sobre mis proyectos, mis planes de viaje, mis nuevas amistades. No me pidió nada. No necesitó que resolviera ningún problema. Solo quería conocerme. Y por primera vez en décadas, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que habíamos perdido.